Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera edición de esto que es un podcast que va a ir en línea con el InfoSiu, podríamos decir un InfoSiu podcast o el podcast del Sistema de Información Universitaria. En esta primera edición, y como no podía ser de otra manera, nos acompaña nuestro coordinador, el señor Guillermo Diorio. Hola a todos, contentos de inaugurar un nuevo espacio de comunicación con todos los equipos de las universidades que trabajan con nosotros. Bien, bueno Colo, espero que esta sea la primera de muchas visitas tuyas a este nuevo espacio. Sin duda. Tenemos varios temas que queremos hablar con vos. El primero es, tal vez lo más importante, una de las cosas más importantes que nos pasó este año, que fue la realización del primer taller anual conjunto de todos los sistemas. Sí, para nosotros la verdad que estamos totalmente orgullosos del taller. Fue un hito muy importante y estamos muy contentos de eso. Se realizó, como muchos de ustedes saben, lo realizamos en el mes de septiembre. La Universidad de Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy fue nuestra anfitriona en esta oportunidad, que tomó también este desafío junto con nosotros de hacer el primer taller anual conjunto de las distintas áreas de los sistemas SIU. Y superó nuestras expectativas porque en un contexto complejo en el que estamos todo el sistema universitario durante este año, en este taller hubo más de 900 participantes de las distintas universidades de cerca de 65 instituciones que participaron durante estas 2 jornadas de trabajo, de capacitación, de transferencia de conocimiento, de compartir buenas prácticas en estas 2 jornadas en la Universidad de Jujuy. Así que la verdad que extremadamente contentos con la realización del taller y con el resultado, ¿no? ¿Por qué era importante para el SIU hacer este taller con todos los sistemas juntos? El SIU históricamente, bueno, como todos saben, históricamente desde que empezó allá por el 95, 96, comenzó a generar comunidades de práctica, sin siquiera saber que estábamos hablando de comunidades de práctica, porque en ese momento era un concepto que no existía, pero desde el primer momento, con una mirada muy clara en ese momento de Luján, que fue la gran impulsora de esto, comenzó a reunir a los técnicos y a reunir a los usuarios de las universidades que iban acercándose a las soluciones SIU, en ese momento muy poca gente, y a generar estas comunidades. Y los proyectos, cada uno de los proyectos, a medida que fueron naciendo y creciendo, generaron sus propios espacios para sostener las comunidades. Hace 10 años, y lo estamos, justamente lo celebramos con este taller, comenzamos a unir a las 2 grandes áreas de la administración de la universidad. Al área administrativa, que involucraba a todos los sistemas, bien de la parte administrativa, Diaguita, Pilagá, Mapuche, y por otro lado el área académica. Y ahí estaba Guaraní, Coya, Tehuelche. Y esos sistemas, en ese momento se vio la necesidad de empezar a trabajar en conjunto, porque en realidad con esta mirada que le dábamos desde el inicio al SIU de un gran sistema de información, era necesario romper las barreras de las propias administraciones y de cada una de las áreas para pensar en un sistema integrado. Y sabemos que eso va mucho más allá de la tecnología, digamos, no alcanza con los sistemas, con que los sistemas nos ayuden a integrar. Cuando se habla de un sistema de información, hay que pensar en los procesos, en las personas, en cómo trabajamos, en cuál es la mirada del dato en la universidad. Así que con esa lógica, hace 10 años atrás comenzamos a hacer los talleres conjuntos, divididos en estas 2 áreas. Y eso la verdad que es todo un proceso evolutivo, ¿no? Con el correr del tiempo, eso fue creciendo y fue siendo muy fuerte hacia el interior de las universidades. Y claramente esta integración en algún momento tenía que unir toda la administración. Teníamos el desafío que las comunidades habían crecido y que se hablaba ya de mucha gente y todo el temor de organizar un evento de esta característica. Con la administración electrónica, todo esto, toda esta corriente que ha traído las nuevas tecnologías, necesariamente necesitábamos hacer un taller conjunto de toda la administración de las universidades. Y por eso era el gran desafío de hacer este taller y la gran importancia de empezar a trabajar todos juntos, conociendo lo que hace el que está en la oficina de al lado trabajando.
Y nos fue bien, nos fue bastante bien. Nos fue muy bien, nos fue muy bien. La verdad que siempre la gente que participa en estos talleres es parte de los talleres, ¿no? Entonces van con una actitud muy positiva, ¿no? Eso también ayuda, pero sin duda que nos fue muy bien. Este taller, más allá de la organización que estuvo impecable, la gente, todo el equipo de la Universidad de Jujuy trabajó mucho para que esto saliera como salió, y todo el equipo SIU también, ¿no? Mucho trabajo de armar material, contenido. Son cerca de 20 tracks en paralelo que se hacen en estas 2 jornadas, y la verdad que salió muy bien, muy bien. Y vos como coordinador, ¿qué es lo que podés rescatar? ¿Qué es lo que te dejó que este primer taller conjunto? Hay algo que a mí me pareció muy interesante de los talleres, cuando en esta encuesta que hacemos para preguntarle a la gente cómo lo vive, surgió un dato que, si bien lo teníamos presente y era uno de los objetivos del taller, que creo que es revelador en ese sentido, y que tiene el 93% de la gente que participa sostiene que estos talleres fueron un instrumento bueno para conocer a las personas de su propia universidad desde otro lado. Y ahí creo que ya cumplimos con uno de los objetivos de este taller, ¿no? Que la propia universidad ayudara a hacer un poco más transversales toda esta mirada de los procesos y cómo la tecnología puede ayudar. Así que creo que eso es uno de los valores más grandes que tienen los talleres del SIU, ¿no? Van mucho más allá de los sistemas, más allá que lo que nos motoriza son las soluciones tecnológicas, el efecto que produce va mucho más allá de la tecnología, ¿no? Tiene que ver con cómo las universidades funcionan, trabajan, cómo se aprovecha todo el potencial humano que hay en las universidades, ¿no? Es una forma también de construir sobre la administración de las propias universidades. Bien, y esto que decís, si bien se daba ya en los encuentros anteriores donde teníamos a la gente separada, se magnificó en este taller donde juntamos a todos, y pareciera ser que no hay vuelta atrás en esto. No, yo creo que no. Creo que el desafío es seguir generando y sosteniendo estos talleres con tanta participación de gente. Pero sin duda es un camino que tenemos que seguir transitando, ¿no? Tenemos que encontrar quién es la próxima universidad valiente que se anima a recibirnos en el 2020, pero sin duda es un camino que es necesario seguir y continuar. Bueno, dejamos entonces abierta la puerta a cualquier universidad que escuche este material y que quiera proponerse como sede. Podemos iniciar las conversaciones cuando quieran. Totalmente. Tenemos un par de propuestas ahí, pero bueno, siempre hasta que esto se define cuesta, así que bienvenidos todos los que se animen, que si no serán en el 2020, será en el 2021. Esto va a continuar y va a seguir creciendo, así que ahí bien seguiremos. Bueno, además de este taller que fue muy importante, como decíamos antes, para nosotros, tuvimos mucha participación en eventos este año. Sí. En eventos nacionales e internacionales. Totalmente. Bueno, esto de construir comunidad dentro de las universidades, sabemos todo lo que genera y todo lo que suma, y estamos convencidos que también es hacia afuera, ¿no? Creemos que nuestra participación en todos los eventos que podamos, por un lado nos permite mostrar todo lo que hacemos, que es mucho, pero además nos enriquece a partir de las experiencias de los otros. Así que por eso nos preocupamos para participar en esto. Y este año, bueno, como los años anteriores, hemos participado en varios eventos. Para contarles algunos de los últimos en los que estuvimos, participamos en TICAL, en el Encuentro Latinoamericano de Responsables de Tecnologías de las universidades de toda Latinoamérica. Es un evento al que participamos todos los años. En esta oportunidad presentamos un trabajo de guaraní que para nosotros va a ser transformador en la administración de las universidades, que tiene que ver con un esquema de actas, de notas, completamente digital en las universidades, con firma digital y con blockchain como tecnologías para asegurar la trazabilidad. Y eso saldrá en la próxima versión de Guaraní, y queríamos contarlo y compartirlo en este evento.
y así fue. Bueno, y es un evento muy interesante porque además participan universidades de toda la región, con la que nos unen muchas particularidades, muchos problemas, muchas cuestiones en común, así que es muy interesante. Por otro lado, también fuimos parte de TICAR, obviamente, que es la pata argentina de TICAL. TICAR este año lo organizó la Universidad Nacional de Rosario, y participamos contando también todo lo que trabajamos en administración digital, gran parte de lo que contamos en el taller anual nuestro, y que tiene que ver con toda esta complejidad de despliegue que implican estos nuevos sistemas y estas nuevas soluciones para la administración de las universidades. También participamos en la JAIO, que es un evento que creo que va por la 40 edición ya en Argentina, un evento que se hace hace muchos años, de tecnología, que se hizo en este caso en Salta, y participamos en el track de informática en el Estado, contando toda la experiencia del trabajo de Mapuche en la provincia de Buenos Aires y todo el proceso de implementación del Mapuche, para liquidar los docentes de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires. Y hace poco también estuvimos en el evento de BFA, de Blockchain Federal Argentino. Nosotros ahí hicimos una participación, un aporte también muy interesante. Por un lado, hay una componente técnica del blockchain que se llama TSA. Nosotros ahí desarrollamos la TSA que se puso ahora en marcha, y que era un poco el hilo de presentación de este último evento. Y tenemos varias aplicaciones que utilizan blockchain, que utilizan BFA. Alguna de ellas tiene que ver con el registro de graduados que se hace en CITSER, en el Ministerio de Educación. Así que también estuvimos compartiendo esas experiencias en el evento de blockchain. Bien, ¿podés ampliar un poquito para la gente que no tiene idea de qué es blockchain, cómo implica esa utilización de esa tecnología en nuestros sistemas? Blockchain es una cuestión muy técnica, pero básicamente cuando se hace una analogía con el mundo más entendible, se lo refiere como una especie de escribanía a nivel digital, ¿sí? Lo que permite básicamente, al ser una red distribuida y colaborativa, es que lo que se impacte en blockchain asegura en el tiempo que eso que se hizo así, que no se modificó. Entonces le da como un segundo nivel de seguridad. De seguridad, exactamente. Nosotros puntualmente, por ejemplo, la implementación que hicimos ya hace algunos meses, que está funcionando, es el registro de graduados que tiene el Ministerio de Educación, que es una herramienta que trabajamos nosotros, a través de todo este proceso del CITSER, de certificaciones de los títulos de las universidades. Y cuando se genera el registro de graduados en la página web del Ministerio, con los datos que se genera ese registro, eso se impacta en blockchain, para que quede registro que lo que se muestra, lo que se está mostrando en la página web del Ministerio, evidentemente lo agregó el Ministerio de Educación y quedó registrado en blockchain con un recibo digital en el momento en que se dice. Entonces, lo que asegura es que da seguridad de que eso no se modificó posteriormente y que la información fue puesta efectivamente por el Ministerio de Educación. Y así blockchain tiene un montón de aplicaciones que no reemplaza la firma digital para nada, pero sí permite cómo hacer un segundo factor de seguridad en alguno de los mecanismos. Bien, bárbaro. Todo esto tiene que ver con cambios que se dieron en la tecnología, y nosotros tenemos que ir adaptándonos y adaptando nuestros sistemas a esos cambios, y eso también implica capacitación para la gente que trabaja con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir manejando todo ese tema de capacitaciones que bastante nos cuesta a nosotros en todo lo que es la organización, y a las universidades en enviar personal para que se pueda capacitar y estar al tanto de estas nuevas tecnologías y cómo impactan en los sistemas? Totalmente. Las capacitaciones son un componente clave en esta forma de trabajar que planteamos nosotros, porque es el componente que justamente
tracciona esa transferencia de conocimiento que queremos hacer todo el tiempo con los equipos de las universidades. Sin embargo, bueno, por temas que todos conocemos, presupuestarios y demás, la gente que da las capacitaciones en el CIU es la misma gente que trabaja y que desarrolla y que programa, no solo los programadores, que en general les pedimos que hagan una tarea de capacitar en algún momento. Así que es todo, y además con todo este crecimiento de la comunidad, del uso de los sistemas, cada vez más universidades, bueno, contábamos hace un ratito, más de 900 personas participaron del taller anual y muchas más las siguieron por streaming, o sea que estamos contando solo las presenciales. La comunidad cada vez crece más, hay una demanda cada vez más alta de capacitación, todas estas nuevas tecnologías requieren capacitación, sin capacitación tampoco se pueden implementar, así que ahí tenemos todo un desafío para hacer, ¿no? Cómo con los recursos que tenemos podemos generar más capacitaciones para que las universidades, para que las personas que trabajan en las universidades tengan la capacidad para implementar nuestros sistemas y hacerlo de la mejor manera. Ahí, por un lado, estamos desde hace un tiempo tratando de fortalecer la cuestión virtual, ¿no? Se trabajaron en algunos contenidos virtuales y estamos tratando de poner nuestra mejor parte pedagógica para generar contenidos virtuales. Incluso eso con Guaraní, que fue uno de los sistemas que más necesidad de capacitación tiene por la masividad, por la cantidad de gente, se habían hecho los cursos virtuales, sin embargo entendíamos que la lógica que teníamos, que era con un seguimiento muy personalizado del curso, eso implicaba que los cupos sean pocos, que tengamos que dar muchas instancias del curso y demás. Hace un tiempo atrás, algunos meses, decidimos cambiar completamente la forma en la que vendábamos estos cursos y dejar los cursos con una matriculación constante, pero con menor seguimiento de los mismos, cosa que cualquiera que necesite, en el momento en que lo necesite, pueda tomar esa capacitación y capitalizar el conocimiento y poder trabajar, y luego hacer sí instancias de evaluación en determinados momentos del año, para aquellos que quieran de alguna manera certificar algunos conocimientos tomados en el curso. Bien, o sea que tenemos los cursos, la gente entra al aula virtual y puede automatricularse en el curso en el momento que quiere, y en algún momento del año se van a abrir instancias de certificación, por decirlo de alguna manera, de los conocimientos adquiridos en esos cursos. Exactamente, esa es la lógica con la que estamos dando los primeros pasos con estos cursos de Guaraní, pero la idea es seguir sumando cursos con esa misma modalidad que le permitan a las universidades hacerlo. Por otro lado, hay otra dinámica que es un poco menos estructurada, que tiene más que ver con por ahí estas capacitaciones MOOCs que surgieron hace un tiempo atrás, tiene que ver con subir el material de los cursos que se dictan. Desde hace un tiempo ya grabamos todos los cursos que dictamos y subimos esos materiales. Sin ir más lejos, ahora abrimos una instancia de un curso de TOBA. TOBA es la plataforma, como saben, que está bajo todos los sistemas, así que hay mucha demanda. Acá en Capital, pero este curso lo vamos a grabar con el objetivo de que todo ese material quede disponible para que aquellos que lo necesiten puedan hacerlo remotamente y en el momento que lo necesiten. Así que también estamos habilitando todo ese material. Nuestro canal de YouTube tiene un montón de material de cursos disponibles y capacitaciones disponibles que cualquiera puede tomar y hacer en el momento que lo necesite. Bien. Bueno, ahora te voy a meter en otro tema que es importante y tiene que ver con nuevos desarrollos. No sé si hablar de nuevos desarrollos, pero nuevos caminos que empezamos a transitar, y tiene que ver puntualmente con que no sé tampoco cómo llamarlo, porque lo hablamos de muchas maneras: sistema de expediente, sistema de administración electrónica, Sudoku. ¿Nos puedes hacer como una breve intro y contarnos de qué se trata esto y hacia dónde vamos con esto? Sí, totalmente. Yo creo que es como un proceso evolutivo de las soluciones CIU, de las soluciones de administración de las universidades, que está poniéndole como la frutilla a todo lo que se ha venido trabajando en el tema de los sistemas de gestión y de administración. Y tiene que ver con un gran sistema de administración digital
en las universidades, ¿sí? Pensar en un gran ecosistema de soluciones que permitan una administración completamente digital de las universidades. Y acá viene Sudoku, que yo le veo dos características muy interesantes, ¿no? Por un lado, Sudoku es un sistema de expediente electrónico que desarrolló el equipo técnico de la Universidad Nacional de General Sarmiento y que con muchísima predisposición lo pusieron sobre la mesa para que cualquier universidad que lo quiera usar se pueda sumar a usarlo, poniendo desde la universidad todos los recursos a trabajar en esto, que la verdad que creo que es muy interesante, por un lado, porque es como una muestra más de este trabajo colaborativo que venimos planteando desde el CIU, desde los inicios también. Bueno, esta solución de administración electrónica se trabajó con un grupo de referentes técnicos de las universidades que decidieron que Sudoku era la mejor solución para avanzar en este camino, y a partir de eso, desde septiembre del año pasado, estamos trabajando en integrar esta solución de administración de expediente electrónico en el ecosistema de soluciones de las universidades, ya sean soluciones CIU como soluciones propias de las universidades. O sea, no es solamente para universidades que utilizan sistemas CIU, sino que se va a poder integrar con cualquier, sea un desarrollo propio de la universidad o de un tercero. Totalmente, es exactamente, es tal como lo decís, es un sistema de expedientes que por un lado se puede usar solo como un sistema de expedientes donde se suben los PDF digitalmente de un expediente, pero por otro lado trabajamos mucho en un módulo nuevo de Araí, de CIU Araí, que es esta plataforma integradora que venimos desarrollando ya hace algunos años, que es Araí Documentos, que permite justamente la articulación de cualquier sistema de gestión, tanto CIU como no CIU, para que inserte los documentos digitales automáticamente en el expediente electrónico. Entonces es un gran ecosistema que permite una administración digital. Para poner un caso concreto, trabajamos, por ejemplo, en esta primera instancia en todo un proceso de compra. Entonces, desde la solicitud de la compra de un bien que hace cualquiera de las áreas de una universidad, eso se inserta automáticamente en el expediente luego de que se firma digitalmente. Toda la administración de la firma la maneja Araí Documentos. Luego, Diaguita genera el proceso de compra, y eso también se inserta automáticamente en el expediente. Pilagás el preventivo para esa compra, y ese documento también se inserta automáticamente en el expediente. O sea que lo interesante de esto es que la gente que trabaja en la universidad sigue haciendo sus tareas en los sistemas de origen, digamos, y eso se va insertando automáticamente en el expediente sin necesidad de tener que hacer un doble trabajo. Exactamente. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié que es un esquema de administración digital, más allá del expediente electrónico, que es clave en esto, pero es administración digital, porque si no estaríamos repitiendo los procesos manuales, solo que con PDF en vez de con papeles, ¿no? Claro. Y todo este trabajo que se ha hecho, que es mucho, deja un esquema para la universidad súper interesante, que nosotros sabemos que va a ser un proceso que va a llevar su tiempo a la implementación, porque esto, insisto, no es una cuestión técnica. La parte técnica y del software es clave, pero hay mucho, y en esto del expediente muchísimo más, que tiene que ver con la administración, con cómo se manejan las áreas de administración dentro de la universidad, cómo son los procesos, los procedimientos. La firma digital es algo súper potente, pero necesariamente va a requerir que se cambien algunas normativas dentro de la universidad, que se cambien los procesos, que se cambie la forma en las que hacemos hoy las cosas, porque eso es lo que realmente ayuda o lo que realmente permite aprovechar la tecnología con todo el potencial que la tecnología hoy nos da, que sin duda es mucho más que hacer lo que hacemos de otra manera, ¿no? ¿Y esto como el avance? ¿Cómo lo están llevando a cabo? ¿Se están haciendo reuniones? ¿Cómo se da esto? Sí, exacto. Por un lado, bueno, hemos conformado un equipo de trabajo con todo el equipo de la Universidad General Sarmiento, un equipo en el que trabajamos como un único equipo. La verdad que eso ha sido súper interesante todo este proceso. Yo quiero agradecer enormemente a la universidad, a las autoridades, a la rectora,
por un lado, pero también al equipo técnico, porque ha sido un placer, es un placer trabajar con ellos. Y luego conformamos, como hemos hecho con todos los sistemas del SIU, un comité funcional, que hay un representante designado por cada uno de los rectores de las universidades para este comité, y con el que hicimos ya algunas reuniones. En las primeras reuniones pusimos un entorno completamente digital, con todos los sistemas y Sudoku en servidores de la RIU, con quien hemos trabajado también mucho para esto, y también sumo el agradecimiento a ellos, para que las universidades puedan hacer las pruebas en un entorno ya instalado, para evitar toda la complejidad técnica que tiene armar toda esta configuración. Y hace ya 2 o 3 meses que las universidades están pudiendo probar desde los sistemas SIU como Sudoku, todo este ecosistema de expediente de administración electrónica. Y ahora hicimos la semana pasada una reunión nueva de expediente de comité funcional, donde ya hicimos una evaluación de cómo le fue a cada uno en este proceso, a cada universidad. Planteamos las novedades del sistema. A mediados de diciembre habrá una versión ya para que las universidades puedan instalar en sus entornos. O sea, ya no virtual, digamos, ya van a poder probar ellos. Exactamente, ya van a poder instalarlo en su ecosistema de soluciones de la universidad y hacer las pruebas en su propio entorno. Y ahí empezamos a discutir algunas cuestiones que hay que definir con esto de la tecnología, ¿no? La numeración de los expedientes, cómo se aplica la firma múltiple. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que definir. Hay algo en este comité funcional, participan técnicos, participan responsables de las distintas áreas de la administración de las universidades, participan abogados, que eso es muy interesante porque tiene toda una pata legal esto. Tiene una parte legal muy fuerte. Y una transformación en ese sentido, así que es muy valioso el aporte de los abogados en este momento. Y quiero también sumar, porque la verdad que todo este trabajo colaborativo que hemos hecho para poder avanzar con esta solución, con los recursos que teníamos, además de la Universidad General Sarmiento, que sumó su equipo para trabajar en Sudoku, también la Universidad de Cuyo sumó un equipo de gente, por un lado para desarrollar una aplicación móvil, donde se pueda seguir o se puedan recibir las novedades de los expedientes de las áreas en las que cada uno trabajamos en la universidad. Eso está súper avanzado. También este ecosistema va a contar Sudoku con una aplicación móvil que lo acompañe. Y también sumó gente la Universidad de Cuyo para dar soporte al foro, comunidad, donde tenemos las consultas técnicas y funcionales de Sudoku y del ecosistema digital. La Universidad de La Plata también sumó todo lo que es un testeo de seguridad de la aplicación, y ahora antes de la versión de diciembre va a haber otro testeo nuevo, así que se ha hecho un trabajo colaborativo entre distintas universidades que han ido sumando recursos a medida que disponían de ellos. Bien, bueno, perfecto. Creo que nos queda un panorama bastante complejo de hacia dónde vamos, y te vamos a invitar seguramente en alguna otra edición de este podcast para que nos cuentes cuál es el estado de situación de este sistema de expedientes o de administración electrónica. ¿Cómo te gustaría que lo cerremos así, dejamos como el concepto de... Yo lo llamaría como un gran ecosistema de administración digital. Bien, entonces te vamos a pedir que nos hables de eso en alguna otra edición. Te agradecemos mucho que nos hayas dado este tiempo para ponernos al tanto de todo esto. Y bueno, obviamente estás ya invitado a una nueva edición, y les agradecemos a todos los que nos están escuchando por habernos dedicado este tiempo, y los invitamos a escuchar las próximas ediciones de este podcast del SIU. Buenísimo, muchísimas gracias. Ojalá que esto sirva para que la comunidad, para la comunidad que en el fondo es parte de nuestros equipos. Yo siempre digo que nosotros no somos más que un equipo de las universidades que trabajamos en un espacio central como es el SIM, pero somos parte de las universidades, así que esperamos espero que esto sirva para poder contar todo lo que hacemos y estar un poco aún más cerca de lo que estamos con los eventos presenciales. Así que muchas gracias. Gracias, Colo. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Chau.